Muchas gracias por su puntualidad y por participar en esta sesión. Ya la charla técnica número 13 está enfocado al tema de procesos químicos, específicamente al tratamiento de coagulación, floculación para aguas residuales. Hoy nos acompaña el ingeniero Javier Núñez. Agradecemos enormemente su participación. Sabemos que el ingeniero también tiene una agenda bastante ocupada. El ingeniero es de profesión ingeniero químico, tiene una especialización en desarrollo sostenible urbana, con énfasis en por la Universidad de Colonia en Alemania, en tratamiento de aguas residuales, como ingeniero de puesto también de procesos y gerente de operación y mantenimiento en plantas de tratamiento de aguas residuales. Se está desempeñando como gerente país para la empresa que tiene su sede en Alemania, tratamiento de aguas servidas, Ciudad Sandino. Le agradecemos nuevamente al ingeniero y le damos la palabra. Muy buenas noches. Me gustaría saber si me escuchan. Perfectamente, se escucha, ingeniero. Ok. Se escucha bien, ingeniero. Ok, un placer a todos, ¿verdad? Mucho gusto y gracias a la oportunidad que me están dando para poder compartir un poco, pues, de la experiencia que se acumula con el tiempo. Básicamente es un tema bastante amplio cuando hablamos de operaciones unitarias o procesos químicos para remoción de contaminantes o sales minerales que necesitamos remover del agua residual o agua potable, y ahí entramos a una complejidad de procesos que van desde procesos físicos, físico-químicos, y en este caso pues he querido enfocar a los procesos de coagulación y floculación, más que todo enfocado a la parte del uso de coagulantes y floculantes, ya que hoy en día, de manera general, tanto en la parte urbana como industrial, pues estos procesos cada día los vamos viendo con mayor frecuencia, tanto en la industria alimenticia como en la parte industrial, y ya cuando hablamos a gran escala, plantas potabilizadoras o plantas de aguas residuales. Pues acá vamos a iniciar un poco indicando que los procesos de coagulación, floculación son procesos básicamente físico-químicos, y la razón de ser de estos, perdón, parece que estoy teniendo problemas con la parte acá. La razón de este tipo de procesos es porque necesitamos remover algún tipo de contaminante en el agua, que su tamaño es tan pequeño. Permítanme un segundo. Creo que estoy teniendo problemas con... Permítanme, disculpen, me voy a retirar todas las animaciones. Me parece que estoy teniendo problemas con todas las animaciones. Bueno, parece que ahora sí.
Disculpe, ingeniera, ¿hay algún tipo de afectación con la presentación que se me está cruzando sin necesidad de que tenga animación? Bien, ingeniero, yo logro ver su presentación. No sé si alguien más del público mira así como un traslape entre ellas. Ahí se mira perfectamente la diapositiva. Lo que sucede es que en mi computadora se están pasando todas las diapositivas sin necesidad de cambiarla. No sé si eso se está viendo del otro Bien. lado. En mi presentación, en mi imagen, ahorita conectada en la plataforma, miro perfectamente la diapositiva. No se entrelaza con la siguiente. Ahorita estamos viendo la lámina de procesos de coagulación, floculación, los Ok, conceptos. parece que son las primeras. Ok, entonces, bueno, vamos a ver. Aquí es donde se cruzan las... Vamos a hacer algo. Acá se puede ver la lámina. Sí, se logra ver. Que dice procesos de tratamiento físico-químicos, espectro de partículas contaminantes comúnmente halladas en el agua. Exactamente esa es la diapositiva que logramos ver. Ok, entonces voy a retirar el modo presentación, mil disculpas. Entonces le comentaba de que básicamente cuando nosotros utilizamos un proceso físico-químico para tratar de remover un contaminante es porque el tamaño de la partícula de manera natural no podemos removerlo. Entonces inducimos a un proceso que en este caso lo que vamos a hablar es de un proceso de coagulación, floculación. Para darnos una idea, aquí tenemos diámetros de partículas de diferentes procedencias. Hablamos de moléculas que estamos hablando en Armstrong, coloides que estamos hablando, partículas por debajo de una micra, partículas en suspensión, bacterias, algas y virus. Normalmente los procesos de coagulación también se utilizan porque necesitamos agilizar lo que es el grado de remoción de algunos contaminantes o aumentar las velocidades de sedimentación de las partículas que están disueltas en el agua. Acá tenemos una tabla, normalmente los sedimentadores, clarificadores, tienden a diseñarse con velocidades de decantación o cuando estamos hablando procesos por flotación, por ejemplo, que son normalmente los que se utilizan para tratamiento de agua potable. Normalmente es la parte de clarificación y flotación ya es un tanto en la parte de industrial. Se toman en cuenta las velocidades de sedimentación. Aquí vemos en dependencia del tipo de partícula, son los tiempos de decantación en un metro de agua. Por ejemplo, cuando hablamos de grava, que es una partícula grande, cuando estamos hablando de 10 milímetros del tamaño, es un segundo la velocidad de sedimentación. Arena, que ya es un poco más fino, ya incrementamos el tiempo de sedimentación a 10 segundos. Después ya arena más fina, pasamos a 2 minutos. Arcilla, 2 horas, bacteria, 8 días y coloide, 2 años, cuando ya estamos hablando de un tamaño inferior a una micra. Y cuando ya estamos hablando de tamaños de partículas que ya están en Armstrong, o sea, 10 a la 3 negativo micra, o sea, 0.001, que son coloides, ya estamos hablando que tienen un tiempo de sedimentación de hasta 200 años. Entonces acá donde nosotros entramos a el uso de los procesos de coagulación y floculación o el uso de coagulantes y floculantes. De manera general, en un proceso de coagulación o floculación, si lo queremos ver tanto en la parte de agua potable como en agua residual, pues tenemos el agua cruda, que adentro del agua cruda o tenemos presencia de suspensión coloidal, nosotros necesitamos estas partículas desestabilizarlas a través del uso de un producto químico. En este caso hablamos de un coagulante, ya sea orgánico o inorgánico,
con el proceso de coagulación, que ya lo vamos a ver más adelante, inducimos a la desestabilización de los coloides y tenemos ya lo que se llama formación de microflux. Para aumentar el tamaño de los flocks y aumentar la velocidad de sedimentación, utilizamos un floculante. Normalmente este es de origen orgánico, lo que induce a una aglomeración, separación sólido-líquido, y en este caso también los sólidos que separamos deben de tratarse para reducir su volumen, y aquí es donde ya utilizamos un floculante distinto. Para poder entender cada uno de los procesos, es importante tener el conocimiento de qué es un proceso de coagulación y qué es un proceso de floculación. Generalmente, más en la parte industrial, se tiene un concepto erróneo que a los coagulantes que tienen su procedencia o su formulación base polímero se le llama floculantes. Entonces, acá es importante poder saber qué es un proceso de coagulación y qué es un proceso de floculación. Coagulación es un proceso donde los componentes de un agua determinada se desestabilizan, básicamente los que están en estado coloidal. Y el proceso de floculación es la fase donde las partículas desestabilizadas o que están en suspensión, si hablamos de lodo, por ejemplo, y o aquella, forman floc de gran tamaño, o sea, se aglomeran, aumentan su peso y por ende la velocidad de sedimentación. Primero vamos a hablar de las características operativas de ambos procesos. De manera general, el proceso de coagulación, hablamos de una mezcla rápida donde necesitamos una energía cinética bien alta. Es un tiempo de agitación bastante corto, muy limitado, de 1 a 2 minutos. El proceso de floculación es una mezcla lenta, un tiempo de mezcla básicamente mucho más largo, donde hablamos que son de 15 a 20 minutos. Si vemos acá en la parte de agua potable, normalmente donde nosotros utilizamos coagulante orgánico o inorgánico en el agua cruda cuando las fuentes son superficiales, estamos hablando de ríos o lagunas generalmente. Y en dependencia del tipo del lugar donde estamos extrayendo el agua, cuando son pozos y tenemos carga alta de carbón orgánico total, pues se tiende a utilizar también un coagulante orgánico en este caso. Después, no sé si se mira la lámina, que voy avanzando y no he preguntado si se van viendo las láminas. Todo bien. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. De ahí en el proceso de floculación, pues se utiliza un floculante generalmente aniónico. Ya vamos a ver después cómo se dividen los coagulantes y los floculantes. Después va a un proceso de decantación, filtración y ya sale el agua tratada. Disculpen, escuché que querían hacer algún comentario. Mirando la presentación, ingeniero. Ok, perfecto. Y en este caso, en la parte de los lodos que se generan, pues en dependencia del tipo de procedencia, generalmente se tiende a utilizar un floculante para su espesamiento y después un floculante para su deshidratación. Eso es lo que normalmente nosotros manejamos en lo que es la parte de potabilización. En la parte de tratamiento de aguas residuales, aquí pues tenemos una planta de tratamiento típica de aguas residuales convencionales, municipal, no industrial, donde generalmente los floculantes, que son los que se utilizan más, o coagulantes,
se pueden aplicar en las líneas de lodo, tanto en lodo primario, lodo biológico, como en la parte de deshidratación, pero también se aplican en la línea de agua para remoción de fósforo, principalmente al agua cruda previo a ir a la sedimentación primaria. Y entrando un poco a la parte de los procesos de coagulación, floculación, aquí en esta lámina nosotros podemos observar los coloides generalmente tienen carga negativa, los coagulantes generalmente son cargas positivas. Por la ley de carga, generalmente polos iguales se repelen, polos opuestos se atraen. Lo que aquí nosotros hacemos es desestabilizar los coloides, adicionando una carga positiva y formamos los microflocos. Tipos de coagulantes que nosotros podemos encontrar son sales de hierro y aluminio. Los más conocidos son sulfato de aluminio, sulfato férrico o cloruro férrico. Y polímeros base alúmina, generalmente estamos hablando de policloruro de aluminio o hidroxicloruro de aluminio, donde cada uno de ellos pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Coagulantes orgánicos, que son los menos conocidos, estamos hablando de polidacma, poliamina y resina de diciandiamida. Quise tratar de enfocar la presentación al uso de coagulante orgánico, o mejor dicho, el por qué nosotros utilizamos coagulantes orgánicos y qué tipo de coagulantes orgánicos son los que se utilizan en los procesos de tratamiento de agua, porque son los menos conocidos. Si aquí vemos la diferencia entre cuándo utilizar un coagulante orgánico o mineral, y podemos ver las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos con el uso de un coagulante inorgánico? Gran rango de aplicación y un bajo costo. ¿Cuáles son las ventajas del uso de coagulantes orgánicos? Baja dosis, bajo volumen de lodo y no tenemos afectación por variación de pH y o alcalinidad. Desventaja en el uso de coagulante inorgánico, altas dosis, y aquí en potabilización es una limitación cuando nosotros tenemos turbidez bien alta en invierno, tenemos mayor a 100 NTU, generalmente tenemos una limitación para el uso de sulfato de aluminio por el aluminio residual que queda en el lodo. Acá es donde entran normalmente el uso de coagulantes orgánicos. ¿Cuál es otra desventaja que tenemos con el uso de los coagulantes inorgánicos, que son las sales? Gran volumen de lodo, y estos sí se ven afectados claramente por el pH y la alcalinidad. Para poner un ejemplo, en el área industrial, cuando se está tratando, independientemente llámese matadero o una textilera, el pH es uno de los factores principales a controlar cuando utilizamos nosotros un coagulante inorgánico, dado de que si tenemos un pH muy alto y utilizamos un producto tipo sulfato de aluminio, muy probablemente vamos a tener una sobredosificación para poder inducir, en este caso, a una adecuada coagulación. Sin embargo, no nos damos cuenta que lo que primero que hace el coagulante, al ser un ácido, básicamente es entrar en una reacción de neutralización y por ende empieza a bajar el pH hasta llegar a un punto donde el rango de funcionamiento del coagulante inorgánico es el adecuado, que generalmente anda entre 6.5 a 8, más o menos. Y lastimosamente, la última desventaja que tenemos con los coagulantes inorgánicos es el residual de metales pesados, llámese aluminio principalmente, que es el más utilizado. Para los coagulantes orgánicos, pues la desventaja es la forma polimérica, carga catiónica puede ser menos activa que los coagulantes inorgánicos y su costo es mucho mayor.
Aquí tenemos un poco más de las ventajas de los coagulantes orgánicos, mejores resultados con dosis 10 veces más baja. Cuando tenemos limitaciones con temas de pH o el control es un tanto complejo en dependencia de la fuente, pues los coagulantes orgánicos funcionan mejor a un mayor rango de pH y de alcalinidad. La producción de lodo es más baja, como ya la habíamos hablado. La deshidratación del lodo derivado de la sedimentación o la flotación es mucho más fácil. El aluminio residual prácticamente pasa a ser un problema menos. Se mejoran para el caso de los retrolavados de los filtros, llámese estos por gravedad o filtros a presión, es mucho más eficiente y se eliminan algunos monómeros celulares. También la reducción de los costos de tratamiento, menos lodo, menos cal en el caso que se utilice, menos lavado, menos mantenimiento. ¿Cuáles son los dos coagulantes orgánicos más utilizados a nivel industrial? Y en potabilización también. La poliamina y el polidagma. ¿Cuáles son sus similitudes? Alta densidad de carga, pesos moleculares débiles o medios con diferentes tasas de reticulación, usados como coagulantes primarios, eficaces a cualquier pH. Diferencia: monómeros, el modo de síntesis o en este caso de fabricación, y la estructura molecular. Las poliaminas, debido a la presencia de cadenas largas y cortas, las poliaminas pueden ser consideradas como productos polivalentes. Las poliaminas también son más eficaces para la remoción de compuestos orgánicos más rápido en acción. Aquí en Nicaragua nosotros no tenemos ese problema, pero en algunas partes del mundo donde se tienen fuentes subterráneas para abastecimiento de agua potable y cerca hay pozos petroleros o hay carga de carbón orgánico total, se necesita tener en este caso una remoción de estos compuestos. Para poder hacer eficiente el proceso, generalmente se utilizan procesos de coagulación, floculación, y acá entran en funcionamiento las poliaminas. Después de eso, para afinar el proceso de la remoción de los compuestos orgánicos previo a la desinfección, pues ya se utiliza otro tipo de proceso, hablamos ya de carbón activado. Los polidagmas, debido a una distribución molecular más estrecha, son productos más específicos de un mayor peso molecular, más eficaces para la remoción de turbidez usando dosis más bajas. Generalmente en la parte de potabilización se utiliza cuando tenemos una alta turbidez y la dosificación de sulfato de aluminio ya supera lo que establecen los estándares internacionales. También se da la posibilidad de que hoy por hoy, diría yo, una N cantidad de fabricantes ya formula blends donde utilizan coagulantes orgánicos y coagulantes inorgánicos en una mezcla para poder satisfacer las demandas. Y esto lo que da es que en dependencia de la proporción que se tenga dentro del coagulante, ya sea la parte orgánica e inorgánica, pues así uno puede tener el uso de un solo producto en vez de estar cambiando tanto en invierno como en verano. Ya la parte de floculación. Muchachos, la fila. ¿Cómo? Disculpen. Me pareció escuchar un comentario. Adelante, ingeniero. Sí, fue un audífono, perdón, un micrófono que se activó. Adelante. Ok. Bueno, básicamente eso es de manera general el proceso de coagulación. En el proceso de floculación ya vemos un aspecto totalmente distinto. Hablándolo en términos sencillos, el proceso de coagulación es la desestabilización de las partículas que están en estado coloidal. Formamos microfloc o floc muy pequeños. Y en el proceso de floculación, lo que nosotros realizamos es la aglomeración de las partículas que están en suspensión o los microfloc formados derivados de un proceso de floculación. Quiero separar esto porque hay procesos
donde nosotros utilizamos floculante que no necesariamente se tiene que utilizar previo un coagulante. Y esto generalmente se da en la parte de deshidratación de lodos, donde no es necesario previo la utilización de un floculante, perdón, de un coagulante para el uso de un floculante. Bueno, las ventajas técnicas que tenemos cuando hablamos en proceso de tratamiento de agua para el uso de un floculante es la optimización de la tasa de captura, la aceleración de la formación de floc más denso, aumentando la velocidad de sedimentación, posibilidad de obtener caudales superiores con costos más bajos. En este caso, al aumentar las velocidades de sedimentación, aumenta la capacidad de tratamiento sin inversiones importantes. Esto es algo que generalmente me lo han preguntado mucho cuando me ha tocado o me tocaba en el pasado visitar bastantes industrias. Cuando nosotros utilizamos un floculante catiónico, cuando nosotros utilizamos un floculante aniónico, ¿por qué estamos utilizando un floculante aniónico después de un coagulante? ¿O por qué muchas veces el proceso de tratamiento encontramos de que es mucho más adecuado el uso de un floculante catiónico, aunque estemos utilizando un coagulante que la carga es catiónica? Y hay dos factores principales por los cuales se selecciona un floculante. Acá solo quise poner uno de ellos, pero básicamente esta línea se puede utilizar para ambos aspectos. En dependencia del tipo de sustrato o el tipo de fuente que nosotros vamos a tratar, así es el uso del tipo de floculante, pero también en dependencia del tipo de pH. Si nosotros, donde tenemos 0%, ubicamos el rango de pH 7 y hacia la izquierda nos movemos a pH ácido buscando 0 y hacia la derecha nos movemos pH 14 buscando, en este caso, el pH básico más alto, podemos también utilizar esta misma gráfica y viéndolo desde el punto de vista sencillo, entre más alto es el pH, más aniónico es la selección del floculante que se tiene que utilizar. Vamos a ver en este caso un uso práctico en la industria. Cuando hablamos de procesamiento de lodo para minería, o mejor dicho, en el proceso de tratamiento para poder obtener oro, se agarra el mineral, se tritura, pasa en este caso por molinos de bola, después va a un hidrociclón, se hace una solución y lo que nosotros queremos es concentrar esta solución. No obstante, para poder hacer una separación del oro, que es la finalidad que se está buscando, generalmente se utiliza cianuro, pero el cianuro por debajo de un pH 10 es altamente peligroso porque puede convertirse en este caso en vapor y puede ocasionar básicamente una catástrofe. Entonces los pH que se manejan en la parte de minería, estamos hablando que son pH arriba de 10.5. Entonces, si nos ubicamos nosotros en esta misma gráfica y nos movemos hacia el lado derecho, es mineral, inorgánico y un pH relativamente alto. Entonces, nos movemos hacia un floculante muy aniónico. Y en dependencia del tipo de mineral, ahí es donde uno puede variar la estructura molecular que más adelante vamos a ver. Vamos para el lado contrario. Vamos a poner en el caso de las plantas de aguas residuales, cuando nosotros necesitamos deshidratar lodos. Y quiero poner el ejemplo en dependencia del tipo de mezcla que se tenga. Cuando son plantas convencionales, que tenemos lodo primario y lodo biológico, ambos de procedencia, en este caso orgánica, así se va a seleccionar un floculante catiónico, pero a medida que incrementa más la fracción orgánica,
o tenemos mayor cantidad de sólidos volátiles en el lodo que nosotros vamos a deshidratar, así nosotros vamos a aumentar también lo que es la cationicidad del producto. Aquí si lo vemos de manera general, miramos que hacia la izquierda tenemos, ya hablando de lo que está en la gráfica, que los floculantes catiónicos o muy catiónicos se utilizan para el desaguado o la parte de deshidratación del lodo biológico, lodo mixto, lodo proveniente de digestores anaeróbicos, lodo primario, y en el rango de papel, básicamente, pues ahí podemos tener, en dependencia del proceso que nosotros estamos realizando, pues el uso de un floculante catiónico y un floculante aniónico. De ahí vemos para los efluentes industriales, generalmente para la parte de clarificación se utilizan floculantes aniónicos. En la industria azucarera, para remoción de partículas inorgánicas, generalmente en los procesos de clarificación se utilizan floculantes aniónicos. Para lavado de carbón igual. Y en los procesos de clarificación de agua potable estamos hablando que el uso principalmente va de no iónico a aniónico. Y finalmente acá en la parte del desaguado de lodo alcalino o lodo rojo de alúmina, generalmente se utilizan floculantes muy aniónicos. ¿Qué tipo de floculantes nosotros son los que tenemos? Las características principalmente son polímeros orgánicos, ionicidades específicas, van desde muy bajo peso molecular hasta un alto peso molecular y los tenemos disponibles en una amplia gama, en polvo, perla, emulsiones y líquido. Eso al final depende mucho de el tipo de proceso que se tiene y de los requerimientos del cliente también. Carga principal, estamos hablando que van no iónico es sin carga, aniónico carga negativa, catiónico carga positiva y anfótero que se puede comportar básicamente con una carga levemente aniónica o una carga levemente catiónica, y si lo trasladamos a lo que es el rango de pH, pueden funcionar en un pH ligeramente ácido o ligeramente básico sin ningún problema. Esto acá es bien importante porque generalmente pues no tenemos mucha información cuando hablamos de floculantes. Básicamente los floculantes tienen tres tipos de estructura. Cuando hablamos de polvo, solo presentan dos estructuras. Hablamos de floculantes lineales o ramificados. Cuando hablamos de líquidos, llámese emulsiones, líquidas o base aceite, pues en este caso utilizamos, tiene característica lineal, ramificada y reticulada. Cuando nosotros usamos cada uno de estos tipos de estructuras molecular, aquí quise extraer un ejemplo básicamente de que son procesos de deshidratación. Aquí indiqué los procesos más comunes que tenemos o los equipos más comunes que tenemos para deshidratación. Quise establecer un poco de ventaja, pero también asociarlo a que cada uno de estos equipos generalmente utiliza una estructura molecular de floculante distinta. Miramos los procesos más conocidos. Estamos hablando de filtro banda, que es el primero. Ventaja, pues es un proceso continuo, simple y fácil de usar, baja inversión. Desventaja, pues generalmente no es el proceso que genera la cantidad de sólidos totales más alto en la torta o en el lodo ya deshidratado, pues se tiene un alto consumo de agua por el lavado de las bandas y se debe de tener un control estricto de los operadores. Para este tipo de procesos, generalmente los floculantes que se utilizan son floculantes con estructura lineales, porque lo que se necesita en un proceso de este tipo es que se tenga un floc muy esponjoso y como no hay una alta turbulencia, básicamente cae a la banda, pues no necesitamos una estructura que le dé mayor rigidez al floc. Después vamos con el siguiente proceso de deshidratación, donde estamos hablando que son
Ya centrífugas son procesos continuos, básicamente, si lo queremos ver dentro del rango de equipos de deshidratación, son los equipos más complejos por su grado de automatización. Básicamente, al ser equipos cerrados, pues no tenemos ningún tipo de emisión de olores y son los que generalmente tienden a producir una calidad bien alta en la parte de deshidratación. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos? Un alto mantenimiento, muy ruidoso, alto consumo de energía, y para este tipo de equipo específicamente, acá se tiene que utilizar un floculante o ramificado o reticulado, porque al tener la centrífuga altas velocidades de rotación, necesitamos que el floc que se vaya a formar sea un floc muy resistente. De ahí tenemos pues el último proceso o equipo de deshidratación más común. No es que tengamos otro tipo de equipos, sí hay otros tipos de equipos que ahora pues están saliendo en el mercado, que son realmente mezcla de estos equipos o de este tipo de procesos, que estamos hablando filtro placa, donde las ventajas que tenemos producen una torta con alto contenido de sólido, o sea, de los tres procesos generalmente es el que tenemos menor cantidad de agua, se logra extraer la mayor cantidad de agua, una buena tasa de captura en comparación con los otros dos equipos. Desventajas que tenemos en este caso son procesos batch, o sea, procesos por ciclo, mano de obra intensiva, muy grandes y pesados, gran cantidad de lodo, en caso de minerales, difícil la proporcionalidad de lodo y floculante, y inversiones altas. Acá generalmente para este tipo de uso, para este tipo de equipo, el tipo de floculante que se utiliza son floculantes ramificados por el tipo de presión que se hace sobre el fluido. Finalmente, era lo que tenía preparado para ustedes. No sé si hay preguntas al respecto. No sé si me pasé del tiempo. Ingeniero, muchas gracias por su presentación. Estamos muy bien en el tiempo. Agradecemos nuevamente. Ocurre, ¿verdad? Que encontramos pocos procesos y esto por deshidratación de lodo. Con esto abrimos preguntas y respuestas. Pueden escribirlos en aperturar su micrófono. Tenemos una pregunta del ingeniero Carlos Castaño. ¿Qué polímeros usar para reducir la DQO soluble? En dependencia del tipo, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, le escuchamos. En dependencia del tipo de afluente a tratar. Generalmente, si hablamos de afluentes industriales, son coagulantes inorgánicos y generalmente son polímeros. Hablamos de policloruro de aluminio o hidroxicloruro de aluminio, que es el ACH. En este momento no hay más comentarios ni preguntas. Vamos a dar un espacio de unos minutos para ver si tiene la audiencia otra consulta. Ok, hay otra consulta, ingeniero. Okay. Vamos a leerle el chat. Y después de un proceso de electrocoagulación,
Y el ingeniero Carlos, si quiere encender su micrófono y explicar un poco más su pregunta. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero, adelante. Después de utilizar un proceso de electrocoagulación, ¿qué polímero se podría utilizar para espesar más los lodos? ¿De qué tipo de fuente estamos hablando? ¿De qué tipo de agua residual? Agua residual doméstica y agua residual de cervecería. Por el tipo de característica, para poder tener un grado de espesamiento adecuado, sería un polímero orgánico. Y ahí va a depender mucho si el espesamiento es por gravedad o si vas a utilizar un equipo mecánico para el espesamiento. Un ejemplo, si vas a utilizar una mesa de espesamiento, generalmente se recomienda un floculante catiónico lineal. Y también va a depender mucho el uso, si es polvo o es emulsión, pues del grado o del equipo de preparación que vayas a tener. Si hablamos que vas a espesar después del proceso con una centrífuga, un ejemplo, tiene que ser un coagulante, perdón, un floculante o ramificado o reticulado generalmente. ¿Qué tipo de espesamiento es el que tienes? Por flotación. Es un DAF. Sí, señor. Ok. Si es para cervecería, pues básicamente se pudiera utilizar un floculante catiónico después. No sé si actualmente el que están utilizando es aniónico. Ok, y para lodos de aguas aceitosas de la industria petrolera. Un floculante catiónico. Es como cuando uno está procesando, o mejor dicho, tratando aguas residuales que vienen de una aceitera. Pues uno puede agregarle 500, 800, 1000 partes de coagulante inorgánico, hablemos de sulfato de aluminio, y puede aplicarle una alta cantidad de floculante aniónico y básicamente uno no va a tener resultados adecuados. Por la alta carga orgánica que estamos teniendo, lo más adecuado generalmente son floculantes catiónicos que se utilizan. Y lo que se puede hacer es el uso para poder tener un pH adecuado, es el uso de ácido para inducir a una neutralización también. Muchas gracias, ingeniero Núñez. También hay otra consulta. Es un tema sobre lodos, también recordándoles que vamos a tener una charla específicamente de la línea de lodos ya al final del ciclo de charla. Y la pregunta es de la ingeniera Loida Mendieta y consulta, ¿el lodo producido por las plantas potabilizadoras debido a su proceso, cuál es la mejor forma para realizar su disposición final? Una vez ya deshidratado, o para deshidratarlo y después disponerlo a consulta. Sí, ingeniero, no. Parece que se escucha entrecortado. Pero generalmente... Raudy. Aló, ¿me escucha, ingeniero? Sí, ahora sí. Buenas noches. Ok. No especifican si lleva tratamiento de deshidratación o no, pero generalmente después del proceso de retrolavado se envía hacia algún canal, hacia algún cauce cercano. Ok. No sé si la pregunta va referente así, luego del proceso. Ok, no sé si se logra visualizar en la pantalla la imagen donde sale el proceso de tratamiento de agua potable. Sí, se logra ver, ingeniero. Ok, perfecto.
Si nosotros seguimos la línea, en la parte de arriba está la línea de agua. Al agua cruda le adicionamos un coagulante orgánico, inorgánico, sea sales de aluminio, sales de hierro, después o una poliamino, un polidagma. Después el floculante, normalmente es aniónico en la parte de potabilización. Y después vemos en la línea de lodo, si lo queremos ver en la misma parte de potabilización, lo primero que se hace es un espesamiento. En dependencia pues del tipo de lodo que se esté sacando, generalmente los floculantes que se utilizan son floculantes aniónicos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con el espesamiento? Reducir el volumen de lodo al mínimo posible, porque el problema más grande que se tiene, que es el que están comentando, muy buena pregunta, es la disposición final. Entonces, al aplicar un floculante y crear una separación sólido-líquido, aumentamos la concentración. Generalmente en los retrolavados, pues podemos tener concentraciones de sólidos totales que pueden variar desde 0.5 hasta 2, 3 o 4%. Va a depender mucho del proceso de retrolavado. Posterior a eso, nosotros ya tenemos un proceso de deshidratación, o se debería de tener un proceso de deshidratación. En este caso, la disposición final ya del lodo deshidratado debe de ser una disposición controlada, porque al tener, si utilizamos normalmente en potabilización productos minerales como el sulfato de aluminio, tenemos una alta concentración de aluminio presente en los sólidos. Entonces debería de ser un relleno sanitario, o en este caso una disposición donde se pueda contener los lixiviados que se puedan generar por la alta concentración de aluminio que tiene. Esto pasa también cuando se trabaja en la parte de minería y se tiene lo que le llamamos como las colas. Las colas llevan contenido alto de cianuro, entonces no se puede disponer al medio ambiente tal cual. Se tienen que construir represas que tienen geomembranas para proteger y no permitir que los lixiviados que se puedan generar básicamente lleguen al fondo. No sé si respondí la pregunta o si estaba enfocada en eso. Claudia. ¿Aló? ¿Aló? Javier. Roland. Disculpe. Roland, un placer saludarlo. Sí, evidentemente la pregunta iba dirigida a la disposición final, es decir, en Latinoamérica hay muchas plantas que no tienen un dispositivo que haga una disposición final de los lodos de las plantas de agua potable, sobre todo que ya están contaminadas. Creo que has dado una buena explicación y es muy importante para tomar en cuenta que sí o sí hay que hacer un proceso de descontaminación con los lixiviados y todo ese tema que no en muchos lugares se prevé ni siquiera a partir de los diseños, ¿no? Sí, es muy importante, ¿verdad? Porque al final hay que recordar que cuando nosotros utilizamos productos o coagulantes base aluminio, ya sean sales o polímeros, al final tenemos aluminio residual, que es lo que queremos evitar tener problemas en el agua. Pero todo el aluminio residual al final queda en los lodos. Entonces, una vez que se hace el proceso de deshidratación, se debería de tener una disposición final controlada de los lodos y tratando de tener la menor cantidad de lodo. Es por eso que siempre se recomienda procesos de espesamiento y deshidratación de los lodos provenientes de las plantas potabilizadoras. De fuentes superficiales, ¿verdad? Estamos hablando de fuentes superficiales. Sí, y en su experiencia, ingeniero Núñez, ¿qué se podría hacer con esos lodos, además de, una vez deshidratados, se utilizan igual que los lodos de la planta de agua residual o tienen un tratamiento diferente, o sea, un uso diferente?
No, hay que recordar de que en dependencia de la cantidad de metales pesados, y acá va a depender mucho de la cantidad de aluminio residual que se tenga, hay restricciones para el uso. Lastimosamente, a diferencia de los lodos que vienen de plantas depuradoras, que por su alto contenido de materia orgánica, cantidad de micronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, silicio también, que normalmente viene en los lodos provenientes de depuradoras ya tratados, que se pueden utilizar en la agricultura. Básicamente acá sí hay limitaciones, principalmente por el aluminio residual que queda. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hay otras preguntas también, voy a dar lectura. No sé si ya quedó contestada esta pregunta que estaban ahorita realizando. Doy lectura a la siguiente pregunta. ¿Es necesario aplicar coagulante y floculante para sistemas de tratamiento de aguas residuales donde se presentan los Aló, ingeniera, no le escuché bien la pregunta. Javier, ¿podría leer directamente el chat ahí en el... Ok, perfecto. Entonces, espérame un segundo. Bueno, si la pregunta ¿es necesario aplicar coagulante y floculante para sistemas de tratamiento de aguas residuales donde los procesos, perdón, donde presentan lodos en suspensión del clarificador secundario? Sí se puede utilizar un floculante catiónico, pero acá el problema no es el uso del floculante catiónico, sino acá hay un problema del clarificador como tal. Acá me atrevería a indicar que hay un proceso que se llama bulking generalmente, donde o tenemos poca purga de lodo del clarificador, o básicamente estamos teniendo un proceso de denitrificación en el clarificador, o sea, hay una alta cantidad de nitritos y nitratos que hacen de que el lodo flote. No obstante, si se quisiera utilizar un floculante, perfectamente bien se puede utilizar y es un floculante catiónico el que se debería de estar utilizando. Este tipo lastimosamente, de fenómenos se miran mucho en las plantas residenciales de lodos activados, donde generalmente no se tienen procesos de nitrificación. Cuando hablamos de lodos activados en este tipo de plantas, son plantas de aireación extendida, 48 horas, donde se reduce básicamente lo que es el nitrógeno amoniacal a nitrito y nitrato, y si no se tiene una adecuada purga o no se tiene pues una etapa de denitrificación retornando los lodos del clarificador a la entrada del proceso, básicamente se puede tener este problema de flotación de lodo en el clarificador secundario. Pero si la consulta es qué tipo de producto se debería utilizar, es un floculante catiónico. Continúo con las preguntas si así lo desea, ingeniera. Sí. Aparentemente, Claudia tiene mala conexión. Ok, continúo entonces. En sistemas de tratamiento doméstico con bajas cargas de DQO, pH, rango de 6 a 7 y con característica de lodos muy esponjoso con Oinhoff, ¿qué tipo de coagulante y floculante se puede aplicar? Básicamente no debería de aplicarse un coagulante y un floculante.
normalmente en plantas con bajas cargas orgánicas o domésticas no deberían de utilizarse productos químicos. Si el sistema está bien diseñado, pues debería de tener en este caso una buena capacidad de remoción. Si no se está teniendo una adecuada capacidad de remoción, más bien se debería de ver más que todo el proceso operativo, si se están realizando las purgas adecuadas o no, pero no debería de utilizarse un coagulante floculante. Los coagulantes y floculantes, el uso principal es cuando se tienen alta, o bueno, vamos a verlo ya desde un punto de vista más industrial, cuando se tienen altas cargas orgánicas que se quieren reducir. Hablemoslo, por ejemplo, en un matadero, cuando estamos hablando concentraciones de aceites y grasa bien elevadas, concentraciones de DQO bien elevadas, concentraciones de DBO bien elevadas, pues el primer proceso que se tiene es un proceso de coagulación-floculación, que generalmente son procesos por flotación, para poder reducir la carga y que después el proceso biológico pueda asimilar las cargas que se tienen. Posterior a eso, generalmente se tienen sistemas anaeróbicos por las altas cargas todavía que se manejan. Después continuamos. Hay una pregunta que solo sale domésticas, pero no de Norman López. No sé si tal vez escribe un poco más para así podérsela contestar. Para remoción de arsénico, coagulante realmente no es el adecuado. Aquí estamos hablando de que ya es un proceso de intercambio donde ya entran otro tipo de productos. En el mercado, la parte industrial, pues hay varios productos que se conocen que tienden a reducir lo que es el arsénico en dependencia de las concentraciones que se tienen. Y si las concentraciones pues son bien altas y aún así se requiere potabilizar el agua, pues ya entramos a un proceso un poco más costoso, es que ya estamos hablando de un proceso osmótico, ósmosis inversa. Después, coagulantes y floculantes son eficientes para la remoción de bacterias filamentosas en nodos activados y domésticos. Ahí volvemos a entrar a lo mismo. Las bacterias filamentosas tienen su principio en una inadecuada operación. Normalmente, cuando estamos hablando de plantas de lodos activados, y hay una alta presencia de bacterias filamentosas, ahí lo que se tiene que hacer es una eliminación, básicamente. Son bien difíciles de controlar. Se puede aplicar cloro si uno quiere para tratar de controlarla, o bien tratar de manejar niveles de oxígeno disuelto y o cargas orgánicas volumétricas que van hacia el tanque de aireación adecuadas para tratar de evitar las bacterias filamentosas, porque al final, pues uno de los problemas más grandes que se tienen, además de la baja degradación que se pudiera tener o la eficiencia del tanque de aireación, pues es la formación de espuma. No sé si hay alguna otra consulta, si respondí todas las preguntas. Ingeniera Norori, se logró Ya por aquí, ingeniero. Ok, perfecto. ¿Hay más consultas, preguntas? María José nos va a estar ayudando con las... Si hay alguna otra consulta, la pueden escribir en el chat o pueden abrir micrófono. Por el momento, esas son todas, ingeniero. Ok. Ok, sí. Una pregunta. Ok. Ok. Bueno, esta puede ser como dice una bobada. ¿Qué sería mejor utilizar? Policloruro, o más bien, ¿cuál es la diferencia entre policloruro de aluminio e hidroxicloruro de aluminio?
la concentración de alúmina o el aluminio disponible que hay. Normalmente hay limitaciones en el policloruro de aluminio y puede venir desde 15 hasta 30%. ¿Qué sucede ahora? Se contrató un técnico. ¿Y qué está pasando? Diario tienen que hacer 2 rondines para ir. Parece que hay alguna interferencia. Y depende mucho también de la tolerancia al pH. El hidroxicloruro de aluminio funciona un poco mejor que el policloruro de aluminio a rangos de pH un poco más amplio. Pero siempre van a tener ambos la limitación del pH. Ok, muchas gracias. Sí, y aquí solo para finalizar, cuando hablamos de policloruro de aluminio también es importante. Hay 3 grados de policloruro de aluminio. Normalmente si los queremos ver el 1, el 2, el 3. El grado 1, que es el que normalmente se utiliza para potabilización, es el que es libre de hierro, que es un polvo blanco. O normalmente cuando ya se compra líquido tiene grado FDA. Y después los que son grado 2 y grado 3 ya son para aguas que no son destinadas para consumo humano, que ya son en polvo. Si lo hablamos en polvo, son amarillos o anaranjados. Y ahí la limitante que se tiene es en este caso el contenido de hierro que se tiene adicional a lo que es el aluminio. Ok, tenemos una pregunta del ingeniero Henry Vilche. ¿Okay? Nos consulta si en costo-beneficio con respecto a otras tecnologías, ¿cuál es el costo-beneficio con respecto a otras tecnologías? Básicamente depende del espacio que se tenga. Voy a poner un ejemplo muy sonado, pueden buscarlo en Google. Una planta en Honduras se llama Gildan, que acá en Nicaragua tiene sucursal, pero acá solo se maquila. En la parte de San Pedro Sula, ellos tienen una planta donde ellos producen la tela. Pues ellos tenían destinado para su sistema de tratamiento lagunas de estabilización. Básicamente tenían hectáreas y hectáreas donde tenían lagunas para poder lograr el grado de remoción, porque no querían utilizar un proceso físico-químico. Lastimosamente cumplían con todos los parámetros menos con uno: color. El color está en estado coloidal y la única manera para poder remover el color es a través de un proceso físico-químico de coagulación y floculación. Tuvieron que construir finalmente una planta para poder cumplir con la normativa vigente para descarga en cuanto a color se refiere. Y depende mucho del espacio disponible. Por eso es que las plantas industriales, hablemos acá básicamente plantas avícolas, plantas cárnicas, plantas industriales para lo que es lavado de tela o lavado de denim, generalmente por no tener espacios suficientes y por tener presencia de algunos componentes que necesitan o un alto tiempo de residencia para su degradación o clarificación, o no es viable su separación, se necesitan procesos físico-químicos. Los procesos físico-químicos vienen a optimizar espacios también. Entonces va a depender mucho del análisis y del tipo de agua residual que se vaya a utilizar. Es por eso de que si nosotros queremos ver la diferencia entre potabilización de agua subterránea y aguas superficiales, tenemos la diferencia de que el agua subterránea solo nada más se le adiciona en el mejor de los casos cloro por tema de desinfección, y las aguas superficiales sí se tiene que inducir un proceso de coagulación, floculación, porque generalmente vienen con turbidez, que son sólidos en suspensión relativamente alto, o en dependencia de la época del año ya tenemos otros compuestos que vienen asociados.
Y si quisiéramos tener un proceso natural, por decirlo así, necesitaríamos demasiado tiempo para que las partículas que están en suspensión de manera natural pudieran sedimentar. Costo-beneficio va a depender mucho del afluente que se vaya a tratar y del espacio disponible que se tenga. Eso es la base para la selección de las tecnologías que se requieran. Ok, tenemos una siguiente pregunta del ingeniero Óscar Acevedo y consulta qué floculante recomienda en DAF de lodos lácteos. Si estamos hablando que es para el proceso inicial donde se reciben las aguas, se mezclan, es un floculante aniónico. Pero algo muy importante ahí en los procesos lácteos. En los procesos lácteos siempre se tiene que tener un proceso de neutralización, porque hay que recordar mucho que las aguas que llegan a la planta de tratamiento generalmente son aguas provenientes de CIP, de CIP, que son servicios de limpieza de sus equipos. Entonces, vienen con pH relativamente altos. Ahí se recomienda, previo al proceso de coagulación, floculación, que es lo que va a dar al DAF, un proceso de neutralización, después se aplica el coagulante y después el floculante. Porque se aplica primero el coagulante lo que va a hacer es un proceso de neutralización, va a empezar a bajar el pH hasta llegar a un punto donde el coagulante ya pueda trabajar. Y aquí ya viene muchas veces lo que nosotros conocemos en la jerga industrial, que el producto no funciona y tal vez es que no se está realizando el proceso como se debería realizar. Ok, una última pregunta. ¿Qué floculante recomienda para lodos de reactores biológicos domésticos? Si es para la parte de espesamiento o deshidratación, son floculantes catiónicos. Acá por eso en la gráfica, y voy a poner la presentación, permítanme un segundo. No sé si logran ver específicamente la pantalla. ¿Se logra visualizar la pantalla? Sí, perfectamente. Entonces acá vemos en la parte de desaguado del lodo biológico, perdón, o lodo biológico, que es lo que viene de un Sí, reactor biológico, es un floculante catiónico. Bueno, es un placer haber compartido con ustedes un poco de mi experiencia a través del tiempo y espero poder seguir participando. Muchas gracias, ingeniera Norori, por la invitación y fue un placer haber estado con ustedes esta hora. muchas gracias a usted, ingeniero, por compartir su tiempo, su experiencia, a toda la audiencia, invitándoles el próximo martes a las 6 de la tarde para la siguiente charla técnica que abordaremos tecnologías de membrana para tratamiento de aguas residuales urbanas. Gracias. La gerencia de operaciones, a la derecha.